de nuestra victoria ante el mundo. Así es el título de lo que quiero compartir en esta mañana con usted. Nuestra victoria ante el mundo. Así lo puede escribir en su libreta. Y quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Ubíquese por favor allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Amén. Dice la escritura de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén y amén. Amén, amén. Señor, pongo delante de usted este tiempo, mi vida, la vida de mis hermanos. Y por favor les suplico que nos permitas meditar en su palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender sus palabras. Ayúdame a predicar tu palabra y ayúdanos a todos a poder estar atentos y comprender desde nuestro corazón que cada día usted transforma más y más, Señor, su verdad. Por favor, alimenta mi alma, nuestras almas, con tu palabra. Tu palabra dice que oír tu palabra nos trae fe. Acrecienta nuestra fe más y más cada día, de tal manera que podamos estar firmes en medio de este mundo. Se lo ruego en esta mañana, por favor. Permite que su maravilloso Espíritu Santo que está en nosotros obre en nuestra mente, obre en nuestro ser interior. Por favor, ministra hoy el corazón de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ok, porque todo lo que es nacido de Dios, dice Juan. Ahí en el capítulo 5, él viene tratando un aspecto importante y es acerca de la fe. Y él en esta ocasión, hablando a los creyentes, Juan el apóstol, se refiere a la fe hacia los creyentes. Es evidente que en aquellos tiempos, hermano, se habían levantado muchos falsos cristos, falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, que habían salido por el mundo, dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 4, que engañaban, hermano, que no confesaban a Jesucristo como el Señor y como Dios que había venido en carne, como dice la Escritura. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero aquel que no lo hace, no lo reconoce, no lo acepta, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y el mundo está lleno de ese espíritu, de la no aceptación, hermano, de manera abierta con respecto al Hijo de Dios. A menudo nos enfrentamos nosotros como creyentes con las presiones de la vida, circunstancias de la vida, basadas en toda clase de dificultades, de pruebas, de seducciones, de persecuciones, de tentaciones. Estamos expuestos continuamente a eso en medio de este mundo. Y a veces inclusive nos encontramos intentando vencer todas esas dificultades con nuestras propias fuerzas y en nuestra confianza misma, nuestra confianza en sí mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia confianza. Estamos resistiendo, hermano, o pretendemos resistir con una fe propia,
no precisamente la de Dios, sino que algunos dicen, yo me tengo fe en lo que creo, en lo que estoy haciendo. Y al final de todo esto, lo que nos trae a nuestra propia vida es nuestra propia decepción. Al final, en eso terminará. De hecho, en eso termina todo aquello. Y de esa manera, algunos creyentes quizá llegan a caer en este aspecto de confiar en sí mismos en medio de las dificultades, persecuciones, seducciones, pruebas, tentaciones, y nos creemos autosuficientes y nos ponemos a la par de los hombres que no conocen a Dios, que confían en su propia prudencia, en su propia justicia, en sus propias fuerzas. Y al final todo termina en simple decepción, porque no hallamos nada. Amén. No hallamos nada. Juan está hablando ahí en el capítulo 5, después de ese contexto, acerca del hecho de tener firmeza, de estar verdaderamente confiados en lo que debemos de estar confiados. Esto incluye inclusive el aspecto mismo de el amor hacia Dios y el amor hacia los hermanos, de sus mandamientos, de todo eso, hermano, que gira alrededor de la fe. Porque a veces limitamos la fe en simplemente creer, pero hablar de la fe incluye todos los aspectos en Dios. Decir que yo tengo fe en Dios, mi fe en Cristo, esa palabra incluye todos los aspectos en mi vida. Yo quiero referirme a 3 puntos que los he tomado precisamente basándome en las palabras del apóstol Juan, en ese versículo. Pero también quiero referirme a algunas palabras claves que Juan habló allí. Una de esas palabras y que quise retomar en primera instancia es la palabra victoria. La palabra victoria. ¿Sabe? Y me fui al diccionario de la Real Academia Española y me encontré con esta definición. Victoria. La definición en la RAE dice que el término significa superioridad o ventaja que se consigue del contrario, en disputa o lid. Ese lid es L-I-D al final, L-I-D. Así aparece en el diccionario. Victoria, según el diccionario del español, dice es o se define como superioridad o ventaja que se consigue del contrario, en disputa o lid, L-I-D. Entonces, como no sabía qué es lid, entonces me fui a buscar esa palabra, y cuando se habla de lid, se habla de un combate o pelea por buenos medios. Amén. Los que están escribiendo, qué bueno que escribieran esas cosas. Yo no conocía esa palabra lid, L-I-D, y me fui precisamente al mismo diccionario y define lid como un combate o pelea, pero dice por buenos medios. Me pareció interesante poder anotar esa definición para tenerla en cuenta. En disputa o lid, o lo que significa también combate o pelea por buenos medios. Ahora bien, esa misma palabra victoria, ya buscándola en el griego como tal, es la palabra Nike, con K,
Nike, Nike, victoria, Nike. Y dice el diccionario que es un sustantivo, o sea, un nombre, ¿verdad? Dice, este sustantivo solo se utiliza en Primera de Juan 5:4, dice el diccionario, donde significa el poder victorioso o vencedor que venció al mundo. Vuelvo y repito, victoria, en el griego Nike, con K. Dice el diccionario que aquí en Primera de Juan 5:4 se utiliza esa palabra victoria, y lo que significa allí es el poder victorioso o vencedor que venció al mundo. Es el término que usa Juan cuando escribe esta carta, esta primera carta, hermano, referida a los creyentes, a hermanos en la fe, porque de manera especial Juan, cuando habla de los creyentes, de los hermanos en la fe, él se refiere a ellos como hijitos míos, hijitos míos. Es una característica de Juan refiriéndose a sus hermanos en la fe. No sé por qué lo haría el hecho de decir hijitos míos, si sería algo precisamente de él mismo, a lo mejor porque ya estaba entrado en días, y uno a veces escucha de pronto gente entrado en días, ancianos, y dice, hijo, vea, páseme aquello, hijito, tal cosa. Entonces yo pienso, ¿verdad? Simplemente lo que le estoy hablando simplemente es algo que yo medito y pienso. No estoy diciendo que sea así, o simplemente es la misma inspiración del Espíritu de Dios que lleva a Juan a hablar de esta manera. Lo cierto es que Juan probablemente estaba entrado en días, y más cuando quizá se habla de Juan como el último de los apóstoles, entrado en años, y que allí en la isla de Patmos recibió la revelación de Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces probablemente es por ese sentido. Pero podemos notar nosotros en esto el amor que de parte de Dios ha venido a la vida de Juan en primera instancia, y cómo Juan, por amor a sus hermanos, ¿verdad?, también habla de esta manera, y es un instrumento en las manos de Dios escribiendo lo que hoy nosotros estamos tratando esta mañana, hermano, y que de verdad nos bendice, nos ha de bendecir de manera muy especial. Amén. Ok, haciendo esta breve introducción, quiero entrar en el primer punto, basado en ese versículo que Juan habla a los creyentes de su tiempo, y que ahora lo está hablando el Señor por esas palabras de Juan a usted y a mí como la iglesia de hoy. Número 1, escriba allí si está copiando. Dice, es imprescindible un nuevo nacimiento. Es imprescindible un nuevo nacimiento. Esa palabra imprescindible, por si quiere escribirlo, también se puede decir como una palabra sinónima. Es preciso un nuevo nacimiento, o es necesario un nuevo nacimiento. Eso significa imprescindible allí. Es imprescindible, es preciso, es necesario un nuevo nacimiento. Y he denominado de esa manera ese primer punto porque si estamos hablando de nuestra victoria ante el mundo, pues número 1, es imprescindible, es necesario, es preciso nacer de nuevo. Si hablamos de nuestra victoria ante el mundo y alguien quiere tener victoria ante el mundo, es imprescindible, es preciso y es necesario que en primera instancia sea un nuevo nacido de nuevo. Y pensar en un nacido de nuevo nos lleva inmediatamente al hecho de que esa persona haya oído el Evangelio
y en respuesta al Evangelio haya llegado a tener una actitud de arrepentimiento, que significa pensar distinto ahora sobre su vida, estar consciente de su pecado, cambiar la dirección, determinar seguir la vida de Dios y no seguir pecando. Todo eso incluye arrepentimiento y posteriormente abrazar la obra de Cristo en la cruz por él o por ella, por usted o por mí. Dos cosas que tienen que ir juntas: arrepentimiento y fe, confianza. ¿En quién? En aquel que llevó a cabo la obra de redención en la cruz. No puedo decir yo me arrepiento, pero no pongo mi confianza plena en Cristo. O decir que tengo plena confianza en Cristo, pero no vivo una vida de arrepentimiento, donde reconozco mi pecado, cambio de dirección en mi vida, y contrariamente digo que continúo pecando. Si alguien dice que es cristiano, pero continúa en sus pecados, es hipócrita y está jugando a ser cristiano. Porque alguien verdaderamente cristiano evidenciará en su vida la obra del Espíritu Santo en su vida, porque fue genuino en su arrepentimiento y en la confianza que tuvo en Cristo por haber oído el mensaje de salvación, el Evangelio. Ok, es imprescindible, preciso, necesario un nuevo nacimiento. Juan habla de nacido de Dios. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios. La palabra nacido es genao, con doble N y G, genao, en el griego. Esa palabra genao, que es nacido, que es la que utiliza Juan allí, significa hacer nacer. Hacer nacer. Significa engendrar. Significa dar a luz. Y en las voces pasivas dice, significa ser engendrado o nacer. Ser engendrado o nacer. Con base en esa definición, que el original en la que se escribió esa palabra y que Juan usó esa palabra, nos lleva, hermano, ese significado a entender que nosotros no nacemos de nuevo por nosotros mismos, sino que es una acción que viene externa hacia lo interno de nuestro ser. Y por eso genao significa hacer nacer, porque es que nos hacen nacer, y quien nos hace nacer es Dios mismo, hermano. Y proviene del hecho de que Dios conoce el corazón arrepentido, humillado, el cual Dios no desprecia, y recibe todo aquel que viene a Él en esa actitud y en esa fe. Y entonces Dios viene y hace nacer de nuevo esa persona. Nacemos del agua y del Espíritu, por la palabra y la acción del Espíritu que Él viene a hacer habitar en nosotros, y hay un nuevo nacimiento, una nueva persona, una nueva creación, un nuevo yo, un nuevo usted, por la acción de Dios. Él engendra en nosotros, Él nos engendra de alguna manera. Y Juan en el capítulo 5 versículo 1 inclusive utiliza esa palabra engendrado. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahí está. Esa palabra engendrado allí es el que ha sido nacido de Dios. Ese Él es Dios. Y ese que ha sido engendrado es el hermano, mi hermano en la fe,
que ha engendrado. Engendrar es hacer nacer. Genao. Es la relación de lo que viene hablando el apóstol Juan. Decir nacido de Dios, por favor escúcheme con atención. Decir nacido de Dios es decir que son una nueva creación, una nueva persona. El apóstol Pablo, creo que en 2 Corintios 5, 17, si no estoy mal, usted corrobora, él hablaba de la nueva criatura. Dice, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura, nueva creación es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es por eso que alguien que dice que es cristiano, pero sigue en sus pecados en práctica como vivía antes de que escuchara el mensaje, antes de que entrara a una congregación y dijera que es cristiano porque anda con una Biblia, pero practica el pecado, es una persona, hermano, que no ha nacido de nuevo, que las cosas viejas no le han pasado, las cosas viejas siguen, continúan en él. Y no hay nada nuevo en él. Porque lo nuevo sería que las cosas viejas que practicaba ya no las practica y ya no le nacen hacerlas. Pero si alguien dice ser cristiano pero anda en las mismas circunstancias, ese no ha nacido de nuevo, aunque diga que es cristiano. Porque la obra de Dios no ha venido a su corazón, la obra de Dios por medio del Espíritu que Dios da a quienes son de Él. Así que cuando hablamos de un nacido de nuevo, es hablar de alguien que ha sido creado nuevo en Dios y que puede vivir de un modo completamente nuevo. Y esto es la acción de la obra de Dios dentro del corazón del ser humano. El trabajo de Dios dentro. Así como cuando nosotros nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos con esa naturaleza pecaminosa y vamos creciendo en determinado momento. Nosotros, esto no es una regla, porque algunos dirán, bueno, ¿cuándo comienza un niño ya a pecar como tal? ¿A los 5, a los 6, a los 7? Eso, hermano, no es algo que uno pueda medir y decir esto. No, hay niños, hermano, de 8 años que ya tienen inclusive muertos. Niños que andan de pronto por ahí en la calle y desde pequeños los enseñan a ir a robar y le han clavado un cuchillo a alguien, se lo clavaron bien en el corazón y lo mataron. Y de 8 años, 9 años, ya han matado, ya han chuzado a otra persona porque lo han robado, ya mienten, maldicen. De 9 años, 8 años. ¿Verdad, hermana? Lamentable es eso, pero así nos encontramos, hermano, con esa situación. Entonces, el nacer de nuevo, hermano, nos pone en la posición de ser gente completamente nueva en Dios y no un practicante del pecado que en determinado momento de haber nacido, en determinado momento, en la medida que crecemos, el pecado se comienza a manifestar en la vida de ese bebé. Y entonces peca, comienza a pecar. Y se vuelve un practicante de ahí en adelante. Todos llegamos a eso. Todo ser humano, por causa de la naturaleza pecaminosa que entró por medio de Adán. Esa naturaleza. Y por eso dice, y por cuanto todos pecaron, no porque pecamos a la manera de Adán, sino porque Adán pecó y nacemos con esa naturaleza de errar, y en determinado momento que crecemos, comenzamos a practicar el pecado. Entonces el niño se vuelve mentiroso, el niño se vuelve grosero, el niño se vuelve ladrón. Entonces cuando le dice, ¿de quién es eso?
Se lo trajo de la casa de la vecina. Vaya, deje eso allá. Y se encuentra los juguetes del vecino y los tiene ahí en la caja de los juguetes de él y se los ha robado. Y se le dice, vaya, lleve eso para allá que eso no es suyo. La naturaleza. Y ya hay pecado, de ahí para allá y seguimos con toda una lista de pecados, hermano, mintiendo, odio. Ya está el diablo alimentando la pornografía infantil. ¿Se da cuenta usted? Entonces, hermano, decir que alguien ha nacido de Dios es que no es que vuelve al vientre de su madre para volver otra vez a nacer, así como lo entendía Nicodemo. No, sino que es un acto de Dios. Y que volvemos a nacer espiritualmente hablando. Pablo hablaba de que debemos de ser como niños en cuanto a la malicia. Ese niño, y hablaremos de un niño pequeño que todavía no tiene como esa conciencia de pecado. Así dice Pablo. Pero sea sabio en cuanto al modo de pensar. Jesús hablaba también de que si no nos hacíamos como esos niños que él tomaba en aquel tiempo, no podríamos entrar al reino de los cielos. Y hablaba de tener, de alguna manera, volver como esa inocencia ante la maldad del pecado. Y eso solamente es preciso vivirlo de alguna manera cuando Dios nos hace nacer de nuevo por la acción de su Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 29. 1 de Juan capítulo 2, versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, esto es Cristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es nacido de Él, es nacido del Señor, de Dios. Si sabéis, dice Juan, si ustedes saben que Él es justo, Dios es justo, Cristo es justo, el Señor es justo, deben saber también que todo el que hace también justicia la hace porque ha nacido de Él. Por eso la hace. Y hacer justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la santidad de Dios, vivir en la obediencia de Dios, rectamente, moralmente bien. Una vida, digamos, una vida sana, una vida apartada del mal, una vida que busca la justicia constantemente, el reino de Dios y su justicia. El buen fruto. En el capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No lo practica, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios permanece en él. Es hablar de esa naturaleza, de alguna manera, hablando de Dios, de su santidad. Dios nos ha dado de su santidad, nos ha hecho partícipes de su santidad por medio de Cristo y su Espíritu en nosotros. Él es el Espíritu Santo. Entonces dice: la simiente de Dios permanece en él, en nosotros, y no puede pecar. Hablar de esa simiente también es hablar de alguna manera de la palabra de Dios. Está escrita en su corazón, y por eso no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y ese no puede pecar habla de que ya no se va hacia las cosas del pasado. La vieja naturaleza ya no concibe eso. No está diciendo en sí que usted y yo no podamos llegar a pecar, pero no lo haremos bajo el hecho de planear eso, de que está en nuestro plan, de que está premeditado y lo hacemos deliberadamente.
no está hablando de esa manera, de que no podemos pecar. Habla de que ya no queremos hacerlo. Y si somos tentados, estamos siendo tentados en algo, el Espíritu de Dios está ayudándonos y nosotros decimos, no puedo hacer esto, yo no puedo. No me deja el Señor hacer eso. Mentir, engañar. No sé si a usted quizá le ha pasado en el momento que a lo mejor ha llegado a mentir y usted ya se siente mal. Y allí, no, yo debía haber dicho. Y ese es el no puedo. Es que no estoy para eso. Y quizá puedo llegar a caer. Pero el que está en sus delitos y pecados miente, va, viene, y eso es normal, hermano. Quizá de alguna manera sienta un remordimiento, pero no un arrepentimiento. No pasa de allí, de un simple remordimiento. Amén. En Juan 1:13, vaya ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 13. Es el mismo Juan hablando, pero en esta ocasión a través del Evangelio. En el versículo 13, hablando del nacido de Dios, dice: estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando, está clarificando el Señor a través de Juan que el nacer no lo está refiriendo al hecho de nacer de nuevo desde el vientre, sino por un acto de Dios. Por eso dice, esto no nacieron de sangre. No estoy hablando de un nacimiento natural, estoy hablando, dice Juan, de un nacimiento espiritual. Nacieron por la voluntad de Dios, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Esas palabras quizá se las referiría el Señor a Nicodemo, que dijo, ¿cómo puedo volver siendo viejo y con barba al vientre de mi madre? Y quizá de alguna manera Jesús le referiría a Nicodemo de esa manera. No te estoy diciendo que vuelvas a nacer por voluntad de tu papá y tu mamá, por voluntad de carne. Te estoy diciendo que nazcas de Dios para que veas el reino de Dios, le diría el Señor Jesús a Nicodemo, ahí en el capítulo 3. Entonces Juan se sigue refiriendo a eso, hermano, con respecto al hecho de alguien que ha nacido de Dios. Y por eso él dice ahí, porque todo lo que es nacido de Dios, engendrado de Dios, es una nueva creación y no puede vivir del mismo modo. Su forma de vivir debe ser completamente nuevo. Y es nuevo por la acción del mismo Dios en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermano, vaya hilando cada una de esas cosas y comprendiendo en su corazón lo que el Espíritu Santo a través de Juan, hermano, tenía la intención de transmitir a estos creyentes y ahora a usted y a mí. Es una bendición para los seres humanos poder hacer parte del plan divino de Dios, de su salvación y de esas preciosísimas promesas, como dice Pedro, de la cual nos ha hecho partícipes el Señor, de su nueva naturaleza. Así que en el mundo estamos. Y Cristo oró al Padre por los creyentes. Juan capítulo 17, Señor, están en el mundo. No te estoy pidiendo que los quites del mundo, Señor. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Hay una intercesión del Señor allí por los creyentes. De manera inmediata y directa,
Él lo hace por esos discípulos que estaban con Él. Pero nos incluyó a nosotros también, porque dijo: Señor, no oro solo por estos que me has dado ahora, sino por todos los que han de creer por la palabra que ellos van a predicar cuando yo me vaya. Y eso, amado hermano, nos incluiría a usted y a mí en la historia desde que el evangelio se está predicando. Eso nos incluiría a usted y a mí. Así que Cristo oró por nosotros, que estamos en este mundo. Y más aún sigue ayudándonos, porque la Escritura dice que Él se ha sentado a la diestra del Padre y de allí intercede por los creyentes. Él sigue, hermano, guardándonos, ayudándonos a vivir en medio de este mundo. De ahí que yo le hablo a usted esta mañana de nuestra victoria ante el mundo. Pero ante nuestra victoria ante el mundo es imprescindible, es necesario en primera instancia el hecho de nacer de nuevo. Jesús estaba hablando de sus discípulos, pero previo a eso, estos que se quedaban en el mundo porque Él se iba, estos debían nacer. Y de esta manera Dios estaría guardándolos y ayudándolos. Porque una de las acciones inmediatas sería el hecho de que Dios da el Espíritu Santo y nos capacita por medio del Espíritu Santo para vivir en medio de este mundo que vive aferrado o guiado por el espíritu de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo 2, gobernados por ese espíritu de desobediencia. El creyente, el que nace de nuevo, contrariamente, ahora es conducido por el Espíritu de Dios, el Espíritu que le lleva a la obediencia. Amén. Ese es un punto, el número 1. Es imprescindible, preciso, necesario un nuevo nacimiento. Una persona que está en la iglesia, hermano, no podrá tener victoria ante el mundo allá afuera. Puede venir a la iglesia, va a todos los cultos, va a todos los eventos, pero si no ha nacido de nuevo, el mundo se lo devora. Es un mundano y está adentro. Y puede escuchar sermones y le puede gustar la alabanza, la música, pero si no ha nacido de nuevo, mantiene de derrota en derrota por el mundo. El mundo se lo devora, el mundo se lo traga. Sino, ¿por qué cree que Jesús oró al Padre diciendo: Señor, en el mundo están, pero ellos no son del mundo? Guárdalos del mundo, Señor. Protégelos del mundo. Y hablar del mundo definitivamente no excluye a Satanás, porque por eso es el mundo. Y por eso decía Jesús: guárdalos del mundo, porque el mundo no es bueno, el mundo es malo, y el malo es el diablo, y por eso el mundo es lo que es. Y por eso decía el Señor: guárdalos del mundo. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y en el mundo estamos usted y yo. Jesús oró por nosotros. El Señor nos dio la capacidad. Pero como creyentes debemos de ser conscientes que en medio de este mundo debemos guardarnos del mundo. Y lo más maravilloso, tenemos victoria, hermano. Pero cuidado, todavía estás en el mundo. Amén, amén. Estás aquí en el mundo. Y estás aquí en esta carne todavía. Punto número 2.
Y me estoy basando en las palabras de Juan en ese capítulo 5, versículo 4 de su primera carta. Número 2. Es importante conocer lo que significa el mundo. ¿Qué es el mundo? Hermano, guárdese del mundo. Amén, amén, pastor. Amén, hermano. No, es que este mundo está... Y algunas personas no saben qué significa el mundo. Porque se mezclan con el mundo y viven con el mundo y hacen lo del mundo. Y hablan del mundo, que el mundo está así, que el mundo está así, pero ellos mismos andan en el mundo. Entiéndame, en el mundo estamos, pero hablo de que se involucran con el mundo. Y hacen lo que el mundo hace, viven como el mundo vive. Están en el engranaje. Entonces, dice Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Pero entonces, ¿qué es el mundo? Eso es como quien no sabe qué es pecado y dice ser cristiano. Y uno le dice, hermano, eso es pecado. ¡Ay! ¿Verdad, hermano? Y no sabe qué es pecado. Entonces hay muchos que le dice uno, hermano, eso es del mundo. Ay, ¿verdad? No, pero pues... Entonces, algo importante es conocer lo que significa el mundo, hermano. Mundo en el griego con K, cosmos. El diccionario arroja 4 definiciones en las cuales en la escritura podemos encontrar esa palabra mundo. De acuerdo al contexto, la palabra mundo toma un significado. ¿Comprende? En la Biblia se encuentra la palabra mundo en muchos lugares, pero dependiendo del contexto de lo que se está hablando, debemos interpretarlo. De ahí que hablar de mundo, que es cosmos, el diccionario lo define de esas maneras. Hay 4 definiciones y se las voy a leer de esa palabra cosmos. La primera dice que es cosmos, que es mundo, se define como orden, ordenación, disposición. Orden, ordenación, disposición. El cosmos, que es mundo. Número 2, se define como ornamento, elegancia, atavío. Ornamento, elegancia, atavío. Definición número 3, universo, se define como universo, disposición mundial. Fíjese usted todos los contextos en los que se puede hablar de esta palabra mundo. Y el número 4 habla de mundo, tierra. Y parece que en ese contexto es en el que encontramos nosotros a lo que se refiere el apóstol Juan. En la definición de mundo, cosmos, como la tierra o el mundo. Y entonces lo voy a llevar a usted, hermano, en 1, 2, 3 aspectos. 3 aspectos que cuando Juan habló de mundo, cosmos, que es mundo, tierra, él perseguía una intención con esa palabra a esos creyentes que en ese tiempo recibieron esta carta. Una intención de transmitirles a ellos
lo que significaba esa palabra mundo. Y eso es lo que para usted y para mí significan de igual manera, porque es la palabra de Dios y la palabra es la misma. Entonces, en un sentido más limitado, en ese cuarto significado, que es el que prácticamente Juan se está refiriendo, indica, usted coloca allí letra A o no sé cómo lo está haciendo, indica el mundo como residencia de los humanos, la tierra. El mundo, y habla del mundo como la residencia de los humanos, de la gente. En otras palabras, donde está el pecador, la tierra. Porque en Júpiter no hay nadie, en Saturno, ni en Mercurio. Amén. El mundo como residencia de los humanos, la tierra. Y así el diablo muestra a Jesús todos los reinos del mundo. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 8. Usted lo recordará, pero leámoslo. Para eso está la Biblia, para que la leamos. En Mateo capítulo 4, versículo 8, y aquí estaba el diablo tentando al Señor Jesucristo. Dice en el versículo 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Los reinos del mundo, de la tierra. Amén. Entonces, bajo ese sentido, el mundo como residencia de los humanos, la tierra, el diablo llevó, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. En el desierto aparece Satanás y Satanás, dice la Biblia, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿De qué se debe cuidar un hijo de Dios? De la gloria del mundo. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Esta es mi gloria, la gran Babilonia que yo he hecho. Y se mandó a hacer una estatua, ya se creía Dios. Y así está el mundo, hermano. El ser humano, hablando del ser humano, la tierra, la residencia donde están los humanos. El mundo, la tierra, la residencia de los humanos. Con eso que Satanás le ha puesto y que Satanás quiso ponerle a Jesús. Mira, dice, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y le dijo, mira, estos reinos te los doy, la gloria de esto, este mundo y esta gloria que ves, te la daré, adórame, sírveme. Quiero ser tu Dios, Jesús, en otras palabras dijo el diablo. La Biblia habla del Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Y eso pretendía el diablo con Jesús. Jesucristo, el hombre. Adórame. Así como todos esos reinos que están ahí, me adoran a mí. Yo les he dado esa gloria. ¿Quién les ha dado esa gloria que hoy en día tiene el mundo, los países, las riquezas? Porque les sirve. En Marcos capítulo 16, versículo 15. En San Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice Marcos, y les dijo, hablando Jesús fue el que dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Entonces, en esa manera, hermano, Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, por toda la tierra, por toda la residencia de los humanos. Id por todo el mundo, la residencia de los humanos, la tierra, y predicar el evangelio a toda criatura. Esos mismos reinos que le mostró Satanás a Jesús, dijo: vea, todos esos reinos se los doy si me adoras. A esos mismos reinos, con esa gloria que tienen los reinos, los hombres, a esa misma dijo Jesús: vayan y prediquen allá a toda criatura. Y para que cambien el motivo de su gloria, y el fuerte no se gloríe en su fuerza, y el rico no se gloríe en su riqueza, sino que se gloríe en conocer que yo soy Jehová y que yo le puedo salvar. Y eso es lo que hace el evangelio: cambiar la gloria de los reinos, de los hombres. Amén, amén. El otro sentido, hablando de cosmos, que es mundo, otro sentido que es más limitado en ese cuarto significado, y que al parecer Juan se está refiriendo a eso, indica el conjunto de personas en el mundo, o sea, el mundo humano, la humanidad. Sería número 2, o como lo esté delimitando allí usted, se referiría al conjunto de personas en el mundo, lo que se llamaría el mundo humano, o lo que nosotros hablamos muchas veces y decimos la humanidad. Amén. Amén, amén. De esa manera, hermano, así entonces el evangelio según Juan, el apóstol, se dice que Jesús es el Salvador y la luz del mundo humano, del mundo humano. Cuando uno dice: no, es que todo el mundo hace lo mismo, está diciendo usted: todos los humanos hacen lo mismo, todas las personas hacen lo mismo, todo el conjunto de personas que hay en este mundo hacen lo mismo. Uno muchas veces no dice: no, es que todo el mundo humano hace lo mismo. Uno dice: no, todo el mundo hace lo mismo. ¿Qué está diciendo uno? Todas las personas hacen lo mismo. O cuando uno dice: no, es que la humanidad está diciendo uno: todas las personas pero amén. Y de esa manera entonces Jesús es el Salvador y la luz del mundo humano, del conjunto de personas que habitan esta tierra, este mundo. Porque recuerde que hasta la tierra está incluida dentro de la redención de Dios, y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Gime con dolores de parto la tierra misma por causa del pecado. Porque la restauración de Dios va a ser completa, hermano. Vaya conmigo entonces a San Juan capítulo 4, versículo 42, y leamos la Biblia, hermano. Juan se está refiriendo a eso, y en el evangelio según San Juan, él escribe, inspirado por el Señor, en este evangelio capítulo 4, versículo 42, y dice la escritura: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué estaban diciendo estos hombres? Y esta es la ocasión de aquella mujer samaritana, ¿recuerdan? Y los samaritanos dijeron a aquella mujer: mira, tú nos has hablado de eso y ya no creemos solamente por lo que nos has dicho. Ahora hemos confirmado más, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, hablando de Cristo, con el que se había encontrado esa mujer samaritana, el Salvador del mundo, o sea, el Salvador de los hombres, del mundo humano, de la humanidad.
Amén, amén. Capítulo 8 de San Juan, versículo 12. Dice la escritura, otra vez Jesús les habló diciendo, otra vez, dice, otra vez volvió Jesús a hablar y les dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de los hombres. Recuerde, por allá en el capítulo 1 Juan hablaba de eso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Dice Juan, tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira cómo Juan, hermano, vuelve de nuevo a retomar. Está hablando de lo mismo que ya con antelación quizá había hablado ya a través de ese evangelio. Ahora a través de esta carta. Es lo que viene hablando a los creyentes de aquel tiempo y está hablando ahora a nosotros, hermano, a usted y a mí. Las escrituras, la palabra de Dios. Esa enseñanza sigue vigente, sigue presente, porque Dios cuida de sus hijos a través del tiempo, hermano. Dios está cuidando del mundo a los creyentes. Tenemos la palabra. Y el creyente hace bien en atender a la escritura, a la palabra, porque esta es la manera como el Padre está guardándonos del mundo a nosotros, y nos habla de estas cosas, nos recuerda estas cosas, nos permite comprender estas cosas, porque tener esta información, tener ese conocimiento nos lleva a tener conciencia de lo que nos rodea y claridad de qué me debo guardar yo en el mundo. En algunas palabras, guardarme el mundo y guardarme de la vanagloria que tienen las naciones. Y que el diablo le dijo, mira la gloria que te voy a dar de las naciones. Mostrando todo. De eso se debe guardar un creyente. Pero no podrá hacerlo si previamente no ha nacido de nuevo. Recuerde y lleve el hilo, hermano, del mensaje. Si no ha nacido. Y como un nacido de nuevo, es importante conocer lo que significa el mundo. Y el nacido de nuevo se alimenta de la palabra, que le enseña, que le muestra el camino, que le discierne. Amén, amén. Que le discierne. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 9, 2 de Corintios, ahora el apóstol Pablo hablando a los corintios en su segunda carta, capítulo 5 versículo 19, dice la Biblia, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí está la palabra mundo. Al mundo humano, a la humanidad. Estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está, el mundo, y hace como una aclaración, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque el mundo hace referencia a los hombres pecadores. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque aquel que ama al mundo, ama al pecado que está en el mundo, que vive en el mundo, se constituye a sí mismo un enemigo de Dios. Y lo que vino a hacer Cristo, Dios a través de Cristo, es a reconciliar, volver en amistad con Dios, porque nos hemos constituido enemigos de Dios por causa de amar al mundo. De la misma manera, Juan en el capítulo 3, versículo 16, habla de que Dios amó al mundo y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo, de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo humano, al conjunto de personas que están en este mundo, que habitan este mundo.
Pero en Romanos capítulo 3, versículo 6, refiriéndose a eso también, dice la escritura, leámoslo desde el versículo 5, Romanos 3, 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre. Versículo 6, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, también se habla de que Dios juzgará al mundo, al conjunto de personas en el mundo, al mundo humano, a la humanidad. Dios lo juzgará. Amén. Así que por eso dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Por qué nos habla del mundo? Porque el mundo está bajo el juicio de Dios y el mundo va a ser juzgado. Por eso dice, hay victoria en el mundo. Somos nacidos y tenemos victoria. Y aún así dice, guárdense del mundo. Si bien no para ser condenados, el que no nos guardemos del mundo es que Dios nos discipline. Si de alguna manera nos encontramos participando del mundo. Amén, amén. Vamos a dejar allí. Vamos a dejar allí.